Bueno, buenos días, bon día. Bienvenidos a este Congreso Internacional, Garantías, Límites Constitucionales y Perspectiva Ética ante la Transformación Digital, Big Data, Inteligencia Artificial y Robótica. Y en primer lugar quería cederle la palabra al organizador de este Congreso Internacional o a coorganizador, al profesor Jorge Castellanos Claramunt, que yo creo que explicarás un poco el contenido del Congreso y luego pues ya haré yo un poco una locura. Cuando quieras, Jorge. Muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias a todos los asistentes. En primer lugar, debo excusar la presencia de doña Rosa Donat, vicerrectora de investigación. Por motivos de agenda no le ha sido posible asistir, al igual que al director del departamento, el profesor Joran Rosner, que les habría encantado de estar, pero no ha sido posible. En su defecto, pues haré yo la introducción que me corresponde, comentando que en este caso, aunque yo sea el que se sienta aquí se trata de dar forma a un proyecto de investigación que formamos 8 profesores, algunos aquí presentes, como la profesora Ana Aba, el profesor Merchan, el profesor Pedro Talavera, la profesora García Berri, la profesora Ainhoa Lasa, el profesor Fernando Hernández también se encuentra aquí y la profesora María Dolores Montero Caro. Todos ellos conformamos un proyecto de investigación autonómico que finaliza próximamente este año y que tiene por título precisamente Garantías, Límites Constitucionales y Perspectiva Ética ante la Transformación Digital, Big Data, Inteligencia Artificial y Robótica. Por tanto, se trata de un congreso internacional de cierre de esta actividad y que también da pie, de cierta manera, a una ya de las actividades iniciales del siguiente proyecto, en este caso encabezado por el profesor Cotino, que después lo escucharemos. Junto a él lideramos también un proyecto nacional en la línea también de estas cuestiones, en este caso como derechos y garantías públicas frente a las decisiones automatizadas y el sesgo y discriminación algorítmicas. Básicamente, lo que hemos comentado ya en alguna ocasión, se trata de estar al tanto de la más rabiosa actualidad en cuanto al ámbito jurídico. Además, por edad y por momento vital, ustedes se van a enfrentar de lleno a esta cuestión, de manera que aunque haya paneles expertos, desde luego va a haber ponentes de prestigio y que están trabajando esta cuestión desde hace tiempo, les van a poner prácticamente al día, al minuto, en cuanto a las novedades para la inminente publicación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y, por tanto, les recomiendo que presten atención y que saquen todo el provecho posible de este congreso. Como me corresponde a mí también como director del Congreso, aunque les digo que esto es una tarea colectiva y comunal de todos los compañeros que formamos el proyecto, pues bueno, hemos tratado de reunir a expertos nacionales e internacionales que precisamente nos den un enfoque lo más actual y interesante posible. En ese contexto, además del profesor Cotino, que realizará la ponencia inaugural, pues vendrá la profesora Estrella Gutiérrez, de la Universidad Complutense de Madrid, que es una primera figura en estos temas, el profesor Moisés Barrio, que también tiene un gran prestigio en este campo, el profesor Marco Emilio Sánchez Acevedo, con una perspectiva también desde el punto de vista que es un profesor colombiano, pero que radicado en España ya desde hace tiempo y que conoce de primera mano todas las cuestiones relativas a ciberseguridad, administración algorítmica, la profesora Sim Bonafani, aquí presente también, que también nos da un enfoque internacional y, por supuesto, también relativo a la inteligencia artificial. Y ya mañana continuaremos también con otra compatriota de Simona, Valentina Fagiani, de la Universidad de Granada en este caso, pero también constitucionalista reconocida, el profesor Adrián Palma, que acaba de entrar también, pese a su juventud, es una referencia en este campo. Y concluiremos con Nuria Cuadrado de la Complutense y Vilma Arellano también, que se encuentra en esta sala tratando cuestiones relativas a robótica, datos biométricos, desde luego cuestiones de primera magnitud. Después cerraremos con una breve presentación del libro resultante del proyecto a efectos de formalidad y dar, por tanto, el agradecimiento correspondiente a la Consellería de Educación, Universidades y Empleo con la financiación de esta investigación y la publicación de sus resultados, que espero que sean interesantes para la academia. Mi labor en este caso, además de agradecer de nuevo al profesor Palau, en tanto que decano de la facultad, colaborar siempre con todas las actividades que realizamos. Mi agradecimiento público en este caso a la facultad y a él personalmente por apoyar todas las actividades y a ustedes por asistir. Le devuelvo la palabra al profesor Palau. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Yo, en primer lugar, pues quería agradecer la presencia de los ponentes en este Congreso Internacional, que tiene un perfil, pues ya digo que muy interesante y que demuestra la pujanza o la fuerza que la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia tiene en las materias relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, etcétera. Siempre pensamos que estas cosas corresponden a la Universidad Politécnica,
pero evidentemente tienen una faceta jurídica muy importante. Yo les preguntaría si ustedes se imaginan un mundo sin Internet. ¿Se lo imaginan? ¿No? ¿Verdad? Pues hubo un mundo sin Internet. Yo asistí a la implantación de Internet en la universidad. Yo recuerdo que las 3 primeras conexiones a Internet de esta facultad las hicimos 2 profesores de Historia del Derecho, el profesor Jorge Correa y yo, y un profesor de Derecho Mercantil, el profesor Jesús Olavarría. En mi caso hubo que tirar un cable, no estábamos aquí, estábamos todavía en Blasco Ibáñez, hubo que tirar un cable por la fachada de la antigua facultad al aulario de al lado y meterlo por una ventana porque con buen criterio no nos dejaban perforar la fachada para meter el cable. Pero uno ya intuía que aquello iba a transformar profundamente nuestra vida. La suya ya está transformada o ya han nacido transformados porque para eso son nativos digitales. Lo que uno se pregunta ahora, ya que somos nativos digitales, es qué va a cambiar la inteligencia artificial, es decir, en qué nos va a transformar. Y uno intuye, como intuyó en su momento que Internet iba a cambiar el mundo, que la inteligencia artificial también la va a cambiar. Y va a suponer una transformación muy potente. Que sea para bien o para mal, pues va a depender en buena medida de ustedes. Nosotros ya tenemos una cierta edad, bueno, el profesor Castellanos es muy joven todavía, pero en fin, es de estas generaciones que va a tratar de encauzar la inteligencia artificial de una manera que sea favorable a los intereses de la humanidad, porque esto puede acabar mal. El otro día veíamos, somos veteranos y ya hemos visto las películas de Terminator, hemos visto que Skynet ya existe. Entonces, el día menos pensado va a tomar control de todos nuestros dispositivos y vamos a ser exterminados como especie. Y es un riesgo que no es una chorrada o que no es una broma, es decir, las máquinas tarde o temprano nos pueden sustituir. Y ya hay una buena cinematografía al respecto, solo hay que ver Her para entender que las máquinas en un momento dado incluso pueden querer apartarse de nosotros por vernos limitados, porque somos muy limitados en comparación con ellas. En fin, todo el mundo de la inteligencia artificial, de la robótica y del Big Data plantea unos problemas jurídicos tremendos y uno se alegra de que en esta facultad pues haya profesores, como es el caso del profesor Lorenzo Cotino, que encabecen grandes proyectos europeos e internacionales que tratan al menos de hacer una reflexión y de darnos unas pautas para poder encauzar todo el potencial que nos va a conceder la inteligencia artificial. Y me alegro también de que el Congreso tenga una faceta ética, porque lo que uno como historiador del derecho ha visto a lo largo de la humanidad es que los grandes avances han sido monopolizados pues por compañías mercantiles o por otras sociedades con el fin de hacer más grande la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso también a uno le plantea ciertas dudas con respecto al futuro de la inteligencia artificial. Bien, yo no me voy a extender, creo que las reflexiones que les van a hacer los profesores que van a hablar a lo largo del Congreso son bastante más interesantes y más fundadas que las mías. Yo simplemente dejo ahí esa inquietud, ¿no?, de quien, teniendo más o menos su edad, poco más que su edad, pues ya se conectó a Internet y empezó a ver lo que era aquello y empezó a utilizar un programa que se parecía al WhatsApp. Nos bajábamos a tomar café, pues estamos en 2 edificios diferentes a través de una aplicación que era Messenger, que era lo más parecido al WhatsApp actual. Bajamos a tomar café, el uso era un poco espurio, la verdad. Pero, en fin, de aquello hemos pasado a grandes plataformas que son las que ustedes conocen. Pues ya digo que desde esa inquietud me alegro sinceramente de que haya un congreso, además internacional, que trate todas estas cuestiones, que además vaya a presentar un libro, porque a nosotros lo que nos interesa es que al final las cosas queden negro sobre blanco y que podamos leer las reflexiones de los que saben. Y, en fin, a ustedes no les digo que la facultad está a su disposición, porque ustedes son la facultad y entonces no les doy ninguna bienvenida, ustedes ya son y están aquí. Pero sí que quería a los profesores y a los ponentes que vienen de fuera pues que se sientan cómodos y que tengan o que sientan que la facultad está a su disposición. Y nada más, con esto damos por abierto el Congreso y pasaríamos ya a la primera de las ponencias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, pues pasamos a la ponencia inaugural, que viene precedida por el profesor Lorenzo Cotino, que no necesita presentación, maestro de todos. Y sin más, pues viene a hablarnos sobre la aprobación, la prueba e implantación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y sin más, te doy la palabra y 30 minutitos así, para que haya tiempo de... ¿Vale? 30 minutos, así quedan 10 para debate. Sí, sí. Vale. Bien, muchas gracias, Antonio. Bueno,
como ha dicho el decano, vosotros sois la facultad. Lo que pasa es que, muchísimas gracias no solo a vosotros por vuestra asistencia, sino a Jorge por la invitación en la organización de este congreso y a los colegas que han venido de fuera. Pero decía el decano que vosotros sois la facultad, pero la facultad es muy grande y muchos dirán, pues, ¿quién es este señor? Pues este señor al menos pues es también facultad de Derecho, desde el otro lado, es el profesor de aquí desde hace 30 años y nos dedicamos también desde el Derecho Constitucional a abordar el tema de las nuevas tecnologías desde hace muchos años y desde hace 6-7 años de manera más concreta inteligencia artificial. Bien, tengo que hacer un discurso a dos niveles, uno por el mayoritario, que es el que debe prevalecer. Si fuera mayoritario debería dirigirme solo a mujeres, porque me llama la atención los poquitos hombres que hay en esta clase. Y este es un tema que no es menor, no podré detenerme mucho. Pero una de las cuestiones importantes que plantea la inteligencia artificial no es tanto que acabe el fin del mundo, que todo puede ser, pero no es lo primero que tenemos en mente, sino pues que igual que hablaba el decano de que Internet pues ha penetrado totalmente en nuestras vidas y se nos hace impensable pasar prácticamente un día sin estar conectados, pues posiblemente algo muy parecido, pero de manera conjunta nos va a pasar con inteligencia artificial. Pero bueno, y lo decía por el tema de género, porque uno de los grandes retos que plantea la inteligencia artificial, entre otros, es precisamente que los sistemas, por muchos motivos que hoy no voy a poder entrar, porque no es el tema de mi conferencia, pero sí que uno de ellos, los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial, pues generan discriminación, generan errores y esos errores llevan muchas veces a la discriminación y de entre las muchas discriminaciones, pues una de las más importantes en el mundo es la de género, ¿verdad? O la de sexo. Y esto es uno de los problemas que tiene que responder, entre otros, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es el centro de la charla de hoy. Lo digo para que tanto el tema de la discriminación de género no es que os afecte a las mujeres más que a los hombres, es un problema que tenemos que solventar y dar respuesta pues, a una sociedad democrática y que respeta la igualdad, pero que no es tema menor, no es ni mucho menos tema menor. Como luego probablemente no podré adentrarme mucho más, uno de los elementos más importantes que generan discriminación y sesgos de los algoritmos es precisamente la realidad en la que vivimos. Los sistemas de inteligencia artificial, en muy buena medida, se entrenan, se alimentan a partir de la realidad en la que vivimos. Y como nuestra realidad en buena medida es discriminatoria, pues ellos se hacen eco, los algoritmos, los sistemas, pues se hacen eco. Entonces ahí está el ser humano el que tiene que intentar minimizar, compensar, y en la medida en que los datos de la realidad sean sesgados, generen discriminación, pues hay que intentar corregirlos para que los sistemas solo aprendan la parte buena de ellos, es decir, que aprendan que la realidad actual es discriminatoria y que hay que cambiarla. Pero bueno, no quería hacer una discusión sobre estas materias con más profundidad. El centro, hoy he puesto la charla, como decía, iba a intentar hacer un doble discurso, porque esto es un congreso también entre profesores y aquí los hay que conocen mucho estas materias y entonces pues lo que pasa es que la mayoría nos impone a que tengamos que explicar algunas cosas, porque si no, no entenderíais la mayoría de lo que vamos a hablar ahora. El centro es el Reglamento de Inteligencia Artificial. En el título le he puesto las palabras aprobación, prueba e implantación. A propósito, ¿por qué? ¿Qué es esto del Reglamento de Inteligencia Artificial? Pues hay que partir de algo que en principio ya conocéis todos, pero no hay que dar tanto por presupuesto. Un reglamento. Estamos hablando de un reglamento de la Unión Europea. Los reglamentos de la Unión Europea es una palabra que es un falso amigo, como en los idiomas. No olvidéis que un reglamento en la Unión Europea es una norma muy, muy importante. A diferencia de lo que puede ser un reglamento en el ámbito del ordenamiento jurídico español, que pues un reglamento en España, dentro del ámbito nacional, se define porque está por debajo de la ley. Pero en el caso de la Unión Europea, como estáis estudiando o habéis estudiado, pues un reglamento de la Unión Europea, si os sirve de orientación, se iban a llamar ley en la Constitución Europea. Es una norma que además se aplica directamente a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y esto hay que recordarlo porque lo que supone es que esta materia nueva de la inteligencia artificial va a tener un reglamento, es decir, una norma que se va a imponer directamente a los 27 Estados de la Unión Europea y precisamente se busca este instrumento, no se busca una directiva, por ejemplo, para asegurarse de que la regulación de la inteligencia artificial sea la misma para toda la Unión Europea.
y a través de un mecanismo muy fuerte como es un reglamento. Esto no hay que olvidarlo. ¿Por qué hablar también de la aprobación, prueba e implantación? Luego haré más referencias porque lo que nos interesa es que conozcamos el reglamento. Pero es que justo este reglamento está a puntito de aprobarse ahora. El procedimiento de aprobación de las normas en la Unión Europea no voy ni siquiera a mencionarlo porque es extraordinariamente complejo. Actúan esencialmente tres órganos, los que vosotros ya conocéis. La Comisión, que propuso este reglamento hace más de 2 años, el Consejo, que son los gobiernos de los Estados de la Unión Europea, que lleva 2 años negociando este reglamento, y el Parlamento de la Unión Europea, que votamos los ciudadanos de la Unión, y que esencialmente presentó 4.000 enmiendas a los textos que había, se han puesto de acuerdo todo el Parlamento para tener un texto, y ese texto, por simplificar, si aquí tenemos el lado blanco, sería lo que los gobiernos de la Unión Europea en el Consejo decidieron en diciembre. En junio, el Parlamento, en este lado, decidió otro texto. Entonces ahora estamos en una fase de baile. Los tres se ponen a bailar. Parlamento, Consejo y la Comisión Europea baila con ellos para conseguir que haya un acuerdo. Porque el texto de un lado y el texto de otro son muy diferentes. Y entonces estamos justo en las negociaciones de ese baile que se llama trílogo. Se reúne el 6 de diciembre, es posible que haya fumata blanca el 6 de diciembre, y si no, pues la habrá en enero, salvo que haya algo bloqueante, y entonces, si hay algo bloqueante, políticamente habrá que ver esa solución. Y hay lugares separados, hay temas importantes en los que está bastante separada la posición del Parlamento de los gobiernos de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, todos los rumores llevan a pensar que final de diciembre, enero, haya un texto pactado definitivo, que luego a lo mejor tarde un par de meses en publicarse, pero que tengamos una nueva norma. De manera que la Unión Europea pasará a ser la primera región internacional del mundo, región en el sentido mundial, que tenga una regulación general de la inteligencia artificial. Y esto no es menor. Vista en esta perspectiva, por adentrarnos, luego hablaremos de la prueba y la implantación. El por qué hablar de la prueba y de la implantación, daré algunos flashes. Lamentablemente, pues en media hora no da tiempo a profundizar muchísimo más. Pero en perspectiva internacional. En perspectiva internacional, pues aquí es simplificar mucho. El mundo pues es más que Estados Unidos y China. Pero por lanzar unos flashes muy rápidos, tenemos que en Estados Unidos es uno de los líderes mundiales de la inteligencia artificial, tanto por investigación como por las empresas que están en la base, en la matriz de todas las plataformas de Internet y otras que ya son las líderes en temas de inteligencia artificial. Asia, no solo China, sino Japón, Corea, Singapur y algunos otros países, son referentes también en inteligencia artificial. Y la Unión Europea, no solo en inteligencia artificial, sino en otras muchas cosas en el mundo, nos estamos quedando muy pequeñitos y bastante desplazados. Dentro de lo que cabe, pues la Unión Europea además no tiene esa forma de actuar conjuntamente como puede tener un Estado, como puede ser Estados Unidos o China, y somos 27 que nos tenemos que poner de acuerdo en cosas muy complicadas. Pero digamos que por simplificar muy mucho, y esto es una percepción más personal, pero digamos que la Unión Europea, a diferencia de la regulación de Internet, que llegamos bastante tarde, y cuando llegamos ya estaban todas las grandes plataformas de Internet establecidas y era muy difícil que las normas cambien lo que ya está muy establecido, desde el 2016-2017 la Unión Europea se pone a trabajar estos temas de robótica, Big Data, inteligencia artificial, y en 2020 surge un libro blanco. Un libro blanco precede muchas veces a una regulación legal, por marcar algunos hitos. En 2018-2019 también se establecen los que se llaman los criterios éticos de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo la Unión Europea afirma la política europea de inteligencia artificial y le pone un nombre: Inteligencia Artificial Made in Europe, igual a ética en el diseño, le llama. Básicamente para subrayar que nosotros en el mundo, que no somos nadie en temas de inteligencia artificial al lado de estos grandes colosos, pues nuestro lugar en el mundo viene determinado porque lo que queremos desarrollar es una inteligencia artificial que cumpla con el derecho y que cumpla con los derechos. Los derechos, los principios democráticos, y entonces que si en algo hemos de ser líderes mundiales, sea en una inteligencia artificial que llaman ética en el diseño.
Es decir, que fabriquemos inteligencia artificial que cumpla y respete los derechos fundamentales. Y esta es, digamos, la apuesta de la Unión Europea, que pues se puede cuestionar, como todo en la vida. Suena muy bien, pero al mismo tiempo pues uno dice, no, es que nos estamos atando los zapatos y así no vamos a avanzar. Otras regiones del mundo van a grandes zancadas, porque esto de los derechos no les importa tanto, dígase China, esto de la democracia no es que no les importe, sino que están básicamente en contra, no tienen esas ataduras, tienen otras, porque siempre hay ataduras, y en Estados Unidos no es que ignoren la democracia y los derechos, pero tienen una visión más reactiva. Vamos a avanzar todo lo que se pueda y si surgen problemas, como ha pasado con esto de OpenAI y que se han reunido, vamos a regular, hay que regular, etcétera. Si surgen problemas y vemos realmente riesgos, pues ya veremos si hacemos algo. En cambio, la Unión Europea, la idea es, vamos a construir para que no surjan estos problemas. Vamos a construir inteligencia artificial. Entonces, la base, la filosofía un poco del reglamento va de esta mano. Tenemos, y ahora lo explicaré un poquito más detallado. No voy a entrar en la descripción. No voy a entrar más de lo que toca porque dedicaría también otros 10 minutos solo a describir toda la normativa que hay en la Unión Europea, porque hay mucha gente que dice, no, es que la inteligencia artificial no está regulada. Dice, bueno, no está regulada, eso según se vea. De hecho, va a haber un futuro reglamento que establecerá una regulación general, pero es que el derecho existe. Hay derechos fundamentales. Eso ya está regulado y es exigible. Les hablaba de igualdad, de no discriminación, de privacidad, libertad de expresión. Esos derechos ya son exigibles frente a la inteligencia artificial de hoy. Y, de hecho, pues el problema es que sí que es necesario que esos derechos que nadie duda que son exigibles también frente a la inteligencia artificial, no hay duda de que esos derechos se han de garantizar. Lo que hace falta es, sí que es cierto, son normas específicas que ayuden a garantizar los derechos que todos tenemos. Dicho esto, aparte de los derechos fundamentales, la democracia, etcétera, que ya está regulada en nuestras constituciones, ya hay mucha regulación que afecta y mucho a la inteligencia artificial. Toda la normativa de protección de datos, que la Unión Europea es líder mundial, para bien o para mal, en normativa de protección de datos. Pues todo eso que ya se aplica, cuando hay un sistema de inteligencia artificial que trata datos personales, se aplica en bloque. Es decir, toda una normativa que ya es muy importante y que de vez en cuando ustedes oirán los conflictos que tiene Europa con Estados Unidos para cumplir el reglamento de protección de datos, por ejemplo, pues eso sucede también con la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial a veces, no siempre, pero muchas veces trata datos personales. Y en tanto en cuanto un sistema de inteligencia artificial trata datos personales, ya tiene una regulación que ya es exigible. Pero al mismo tiempo ya hay normativa de propiedad intelectual, ya hay normativa que se llama de reutilización de datos. Antes les hablaba del alimento de la inteligencia artificial. El alimento de la inteligencia artificial son los datos. Los sistemas de inteligencia artificial se diseñan y se entrenan con datos, sean personales o no. Pues esos datos, uno de los conflictos que a parecer se ha ido resolviendo, el otro día salía entre los muchísimos temas que hay ahora que es suscitado por la inteligencia artificial, el tema de los actores en Estados Unidos, los guionistas. Oye, ¿de dónde aprende OpenAI? ¿De dónde aprende ChatGPT? ¿De dónde aprenden los sistemas de inteligencia artificial generativos? Pues aprenden de contenidos que tienen protección de propiedad intelectual. Y no libremente se puede aprender. O sea, tú no puedes poner a rastrear todo Internet por las buenas para que tu sistema de inteligencia artificial aprenda y haga nuevas cosas. Aunque nos llame la atención, hay un derecho a que los dueños, para explicarlo muy simplemente, de una página web digan, oye, que yo no quiero que tu robot pase por aquí y aprenda de mí. Otra cosa es que se incumple. Pero bueno, lo decía porque una fuente muy importante de regulación, que ya es, y tenemos muchos problemas, es la de propiedad intelectual y la de la posibilidad de usar datos. Entonces, esos temas ya hay mucha regulación, pero la verdad se está tensionando mucho. Y por hoy el tema de propiedad intelectual sobre los contenidos generados por inteligencia artificial está totalmente en el aire. Porque en teoría, nada creado por algo que no sea un humano es protegible por propiedad intelectual. Y entonces eso ya de ahí en cascada genera muchísimos problemas. Hay mucha regulación de ciberseguridad, hay mucha regulación, o está en marcha la regulación sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial. Hay una directiva desde hace un año, está ahí parada, pero oye, es un sistema, básicamente una inteligencia artificial, se destaca esencialmente porque es algo que de manera autónoma
su creador genera resultados. Tú generas un sistema de inteligencia artificial, lo enseñas, le pones datos y digamos que se desprende de su creador. Entonces digamos que eso genera un problema jurídico importante. Y es, oye, ¿quién es responsable de esto que hace cosas diferentes para las que le habían diseñado? No diferentes, sino que no controladas totalmente por quien lo ha diseñado. Entonces esto ya genera problemas de responsabilidad y luego, insisto, no quería entrar, simplemente para que os suene, tenemos regulación de algoritmos en la regulación recién estrenada, bueno, de hecho ha de entrar en vigor ahora, aprobada el año pasado, que hay una regulación europea muy potente sobre servicios digitales, sobre las plataformas de Internet, que es la que igual habéis oído que Elon Musk dice que no quiere cumplir y que en cuanto entre en vigor igual se va de Europa, por ejemplo, pues porque es que donde no había prácticamente ninguna regulación, pues ahora hay, para entendernos, 70 páginas, con muchísimas obligaciones a las grandes plataformas y a las muy grandes plataformas. Y entre otras cosas, regular los algoritmos que utilizan las grandes plataformas. Y lo mismo, una norma paralela, que no solo sobre los servicios digitales de las plataformas, sino para el mercado digital, dígase Amazon y otros, que también regula el uso de sus algoritmos, que en muy buena medida sabéis que las plataformas en general pues, están gestionadas autónomamente por algoritmos. Bien, y aún añadiríamos el reglamento de máquinas, entre otros. En la Unión Europea se regulan muchísimas cosas, entre otras cosas los productos que se pueden vender en la Unión Europea. Pues también hay una regulación estrenada este mismo año, 2023, sobre máquinas. Y cuando habla de máquinas, habla de muchas cosas, entre otras cosas, software o sistemas automatizados, que pueden ser de inteligencia artificial. Con lo cual tenemos ahí una confluencia de muchísimas normas que, como pongo ahí en el plano muy simplificado, pues ver cómo se monta una sobre otra no es nada fácil. Pues a todas ellas, simplemente habiéndolas mencionado, añado la del reglamento de inteligencia artificial. Y un punto de partida, que es uno de los caballos de batalla que se están negociando ahora este mes, la definición. Y definir la inteligencia artificial no es nada fácil. Y fijaos si es algo en derecho, vosotros sois alumnos de derecho y especialistas en derecho, y lo que nos destaca esencialmente es definir bien las cosas, utilizar bien los conceptos. ¿Y por qué? Pues no es por gusto. Fíjense ustedes, si algo está dentro de lo que sea inteligencia artificial, todo este reglamento se le aplicará. Pero si hay otros sistemas automatizados, software, etcétera, que no sea inteligencia artificial, pues no se le aplicará la norma. Es decir, una norma de importancia mundial como la que estamos hablando, pues hay que hilar fino a qué le llamamos inteligencia artificial. Y no es sencillo. Hoy mismo estaba revisando una norma de la que luego hablaré algo, que hace referencia a inteligencia artificial o algoritmos, indistintamente. Esto lo hace también la ley valenciana, una ley valenciana que fue la primera que en España regula algo de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es que un algoritmo puede ser una mera fórmula matemática. Cualquier software va a tener un algoritmo. En cambio, inteligencia artificial normalmente, como les he adelantado, hay que subrayar mucho la capacidad de autonomía. Un sistema, por supuesto, un sistema automatizado, que a partir de unos datos de entrada y un entrenamiento, pues tiene capacidad de dar resultados de manera autónoma. Yo creo que ese es el elemento esencial. Otro concepto que es muy importante definirlo, y este mes también se tiene que decidir, aunque ya desde hace 2 años se tenía en mente, este año es cuando ha explotado esto de ChatGPT y los sistemas generativos. Y entonces ha habido que meterlo en el reglamento de inteligencia artificial. Y aunque venía con una definición previa, pero de golpe la cosa ha cogido muchísimo protagonismo y hay que ver cómo acabará. ¿Qué obligaciones tienen los sistemas generativos tipo ChatGPT? Pues es esencial definirlos. Y entonces habrá que prestar muchísima atención a la definición de lo que llaman modelos fundacionales. Es como están denominando los sistemas de inteligencia artificial que pueden generar contenidos en muchos ámbitos. Y también les llaman sistemas de propósito general. Esas definiciones, que habrá que ver en qué quedan este mes, son muy importantes y luego habrá que ver qué consecuencia tienen. Porque al principio no se les iba a imponer casi ninguna obligación. A los sistemas tipo ChatGPT, que así nos entendemos un poquito más, no se les iba a poner ninguna obligación. Pero en cambio la última versión del reglamento por el Parlamento, esta que les decía en negro, pues sí que dice, no, estos van a tener que cumplir muchas obligaciones. Con lo cual hay que tener bastante interés en esas definiciones, cómo van a quedar. Bien, simplificando mucho el reglamento de inteligencia artificial del cual ya he abordado también
desde mi punto de vista mundial hay que tener en cuenta qué es lo que se pretende. Es una norma de Europa, de la Unión Europea, para la Unión Europea. Pero, al igual que el Reglamento de Protección de Datos, que es una norma muy famosa también, tiene una vocación mundial. ¿En qué sentido? Oye, tú, si en China estás fabricando algún sistema de inteligencia artificial, tú fábricalo. Pero, como quieras venderlo en la Unión Europea, dirigirlo hacia la Unión Europea o a personas de la Unión Europea, tienes que cumplir mis normas. Tú, Estados Unidos, exactamente lo mismo. Es decir, esto sí que genera un efecto expansivo. No es solo para los 27 estados cuando utilicen o fabriquen inteligencia artificial en la Unión Europea, sino para todo aquel que quiera dirigir su inteligencia artificial hacia la Unión Europea. Esto es importante subrayarlo. Y bien, ¿cuál es el esquema? Pues básicamente, casi lo explicamos con los semáforos. Por simplificar muy mucho, luego entrar en detalles. Primera parte. Sistemas de inteligencia artificial inaceptables, prohibidos. Se definen cuáles son los que en la Unión Europea se dice, por aquí no pasamos. No, en ningún caso. Ahora veremos cuál es el listado, habrá que ver cómo queda, porque justo este mes se está negociando. Hay una lista cortita y desde el Parlamento se quiere estirar la lista de los sistemas de inteligencia artificial prohibidos. Y habrá que ver, porque están en esa negociación estamos. Ahora haré una referencia a cuáles está claro que están prohibidos y cuáles, sobre todo, pueden pasarse a ser prohibidos. Luego están los sistemas de inteligencia artificial semáforo amarillo. Son peligrosos, son los que se llaman de alto riesgo. Y los que se definen por el reglamento de inteligencia artificial, yo he dicho, la definición de inteligencia artificial es importante, pero sobre todo es cuáles son los de alto riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la norma europea lo que impone son obligaciones a los sistemas de alto riesgo. Es decir, oye, estamos jugando con fuego al utilizar inteligencia artificial para estas cosas y en estos os voy a poner muchísimas obligaciones. Y luego tenemos los sistemas que no están prohibidos y que no son de alto riesgo. Y entonces, ¿el modelo cuál es? Pues mira, todas estas normas que hemos puesto para los de alto riesgo, que tendrán que cumplir, los que no son de alto riesgo, voluntariamente podrán cumplirlas. Oye, que tú quieres vender inteligencia artificial que no es de alto riesgo, pero quieres ponerte una medalla para que la gente sepa que tu sistema es seguro y que cumple la normativa porque tú quieres, pues ahí va a haber también todo un mercado. Es decir, el reglamento no es obligatorio para ellos, pero voluntariamente lo pueden asumir. Eso sería una definición muy simple del modelo de inteligencia artificial de la Unión Europea. Prohibir lo inaceptable y lo que sea jugar con fuego, vamos a ponerle muchas obligaciones. Y lo que no sea jugar con fuego, no es que no tenga ninguna regulación, es que, como les había recordado al inicio, ya hay muchísima regulación que van a tener que cumplir. Es decir, no es que quedarán los sistemas que no sean de alto riesgo, quedan totalmente libres, no, hay muchísima normativa que cumplir. Y a ello, este esquema de rojo, amarillo y verde pues se ha complicado un poquito más. ¿Por qué? Porque sobre todo han metido los de propósito general, estos modelos fundacionales, estos sistemas tipo ChatGPT, a los cuales les van a añadir también algunas de las obligaciones. Y también luego hay una referencia, solo un artículo, sobre chatbots, sobre inteligencia artificial que utilice reconocimientos emocionales y sobre ultrafalsificaciones o deepfakes. Y ahí no se regula mucho. Esencialmente lo que se regula es, oye, si hay un chatbot de inteligencia artificial, avisa al ser humano que está interactuando con inteligencia artificial. Oye, que hay una ultrafalsificación, un deepfake, tienes que avisarla. Básicamente lo poquito que se va a regular a este respecto. Que habría mucho más que regular, pero la Unión Europea de momento en eso no se va a meter más. Bien, ¿cuáles son los sistemas prohibidos? Los que están prohibidos, habrá que ver la definición cómo se hace, porque no es nada fácil de definir, pero aquí tienen ustedes básicamente, oye, sistemas de inteligencia artificial para hacer el mal, para hacer daño, que afecten, que utilicen técnicas subliminales para manipular o hacer daño, y especialmente a menores, a mayores, a discapacitados. Eso, si se detecta que hay un sistema de inteligencia artificial que podamos clasificarlo así, prohibido. Y obviamente sanciones, persecución, etc. El tema de reconocimiento facial. Este es el más complejo que hay. La inteligencia artificial, entre las muchas utilidades que tiene, pues es para que en décimas de segundo o menos
pues pueda identificar a una persona por la calle, cruzarla con una base de datos y determinar muchas cosas a partir de la misma. Y entonces aquí lo que hay es un punto de partida de prohibición y el Parlamento Europeo quiere que se prohíba mucho más. Y habrá que ver dónde llegamos. Básicamente lo que está prohibido en la versión de los estados, de los gobiernos, es el reconocimiento facial o identificaciones biométricas con inteligencia artificial en tiempo real, en espacios de acceso público, como pueda ser la calle, pero también en lugares de acceso público, como pueda ser un concierto o un establecimiento abierto al público, con finalidad policial. Por ejemplo, no prohíben con finalidad de inteligencia o defensa. Las cosas de las películas, pues que sepan ustedes que los sistemas de identificación con reconocimiento facial, ríete de lo que sale en muchas películas de lo que pueden hacer. No es algo futurible, no solo es en China, sino que en el mundo occidental ya se están utilizando. Entonces, ¿hasta dónde prohibir? Pues bueno, ahí está la definición. El supervisor europeo, el Comité Europeo de Protección de Datos y otros quieren prohibir muchísimo más. Quieren prohibir no solo en tiempo real, sino en grabación. Le dices, se vas a aplicar esto, aunque sea a posteriori, y va a servir para que nos hagan identificación de nuestros rostros, seguimiento, dónde vamos de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Pues eso hay que limitarlo mucho más. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde llega la prohibición. Está en esta fase de negociación. Y luego lo que también está seguro que se quiere prohibir, y hay que ver la definición final, es el sistema de crédito social chino. Es algo de casi todo el mundo habla, pero nadie sabemos muy bien cómo va, porque al fin y al cabo pues China tampoco le encanta ir difundiendo todo lo que hacen, todas las maravillas que hacen con inteligencia artificial. Pero básicamente es, como se ha definido, que las autoridades públicas o alguien en su nombre, Alibaba u otras grandes empresas de China, evalúen o clasifiquen a las personas según su comportamiento social o sus características sociales y les den servicios, becas, contratos, educación, etcétera, según la evaluación que haga la inteligencia artificial sobre su perfil. Y esto es lo que se quiere prohibir en Europa. Habrá que ver la definición y luego habrá que ver si se amplía la lista. Como digo, la lista se quiere ampliar y bastante. Vamos al grueso, que sería lo que es de alto riesgo. Y esto, aunque hay dificultades, pero, oye, esto de quemarse, el riesgo de quemarte utilizando inteligencia artificial, ¿en qué se va a dar? Pues, por ejemplo, si metes en una central nuclear para su control, sistemas de alto riesgo, inteligencia artificial para controlar la seguridad de una central nuclear, o en sistemas, como aquí pueden ver, en juguetes, o en embarcaciones de recreo, productos sanitarios, todos los productos que ya tienen una regulación en la Unión Europea para poder comercializarse y son peligrosos, si le metes inteligencia artificial, pasas en un sistema de alto riesgo y entonces tendrá una serie de obligaciones. Luego también, inteligencia artificial, la que no se prohíba de reconocimiento facial e identificación biométrica, esa será de alto riesgo. En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, para dar préstamos, para dar subvenciones por las administraciones públicas, para dar respuestas a emergencias, para determinar a quién se atiende a alguien en una emergencia, por ejemplo, bomberos o servicios médicos. O la que se llama, por ejemplo, este listado, más de la mitad se quiere prohibir por el Parlamento Europeo. Es decir, usos de inteligencia artificial, para lo que están viendo ahí, el Parlamento Europeo lo que quiere es, no, ni de alto riesgo ni con requisitos, lo queremos prohibir. Habrá que ver cómo queda. Y es la que se llama de aplicación de la ley. Predecir si una persona es más o menos peligrosa, usarla en fronteras, usarla para el tema de asilo, control de fronteras, migración, para poner sentencias, para asistir a los jueces en sus resoluciones judiciales. Pues habrá que ver esto, si algunas pasan a estar totalmente prohibidas o no. El sistema, básicamente, este simbolito igual les suena a ustedes. Algunos productos en la Unión Europea, para que se puedan vender, necesitan este sello. Y para conseguir este sello, digamos que lo que se hace la normativa que se va a aprobar es estos productos peligrosos de inteligencia artificial de alto riesgo necesitarán pasar un sistema que se llama de evaluación de conformidad. Tienen que demostrar que cumplen unas normas de fabricación, resumiendo muy mucho. Si consiguen esa evaluación de conformidad, le damos el sello Comunidad Europea y se puede vender en la Unión Europea. Pasará a un registro público donde todo el mundo pueda ver qué inteligencias artificiales de alto riesgo han pasado estos requisitos y lo podrán vender en la Unión Europea. Este es el sistema simplificado muy mucho. ¿Y qué requisitos? Pues simplificando muy mucho, ahora justo se están desarrollando las normas técnicas para procesos de fabricación y se están consensuando también con el resto del mundo.
El reglamento las señala qué requisitos básicos se han de cumplir, pero hay que detallar los aspectos más técnicos. Y justo ahora esto se está haciendo también. Elemento, gestión de riesgos. ¿Qué es esto? Oye, pues cuando fabriques un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, tienes que prever qué posibles riesgos, daños puede generar. Y tienes que demostrarme qué cosas has hecho en tu fabricación para que no pasen estos riesgos. Oye, que te puede lesionar derechos fundamentales. Oye, que la metes en un juguete y te puede sobrecalentar el sistema, yo qué sé. Todo esto lo tienes que detallar y demostrar que has puesto frente a los riesgos, las medidas para que no se den. Sistema que se llama de gobernanza y de calidad de los datos. Malos datos, malos resultados de la inteligencia artificial. Entonces hay unas normas técnicas que se están desarrollando para verificar que de ahí de donde aprende el bicho de la inteligencia artificial, de donde se entrena el sistema, bebe de buenas fuentes. Que los datos son buenos, que no sean sesgados, que no sean discriminatorios, que no sean erróneos. Porque si no, el resultado, si haces salchichas con mala carne, saldrán malas salchichas. Pues la idea es garantizar la buena carne y la buena gestión de la calidad de esa carne que va a entrar en el sistema de inteligencia artificial. Todo esto es simplificando mucho, pero es muy importante. Y detallan una serie de estándares técnicos. También normas. El fabricante de productos de inteligencia artificial tiene que darle a su usuario, es decir, oye, que te vende un sistema para seleccionar trabajadores, o para la Universidad de Valencia para seleccionar alumnos de doctorado, o para evaluarlos, para asistir al profesor y evaluarlos. Pues tienes que, si se lo vas a vender a la Universidad de Valencia, le tienes que dar una documentación técnica muy completa, para quienes lo usen en esa empresa o en la universidad, tengan todos los datos técnicos que sepan cómo funciona, cuando lo apliquen con sus datos, con sus sistemas integrados de la Universidad de Valencia. Ahí hay una serie de obligaciones. Sistemas también de registros de log. Sistemas de registros de log, ¿en qué sentido? Pues como si fuera una caja negra. Oye, esta inteligencia artificial tan peligrosa, la tienes que diseñar de una manera que podamos ver qué ha pasado a 6 meses vista. Cómo ha ido funcionando el sistema por si ha habido un accidente, que podamos ver cómo funciona. Entonces, si pasa algo, tiraremos de estos registros y podremos comprobar cómo funciona el sistema. Esto es obligatorio también para que fabriques, entre comillas, una inteligencia artificial que genere registros de cómo funciona y si ha tenido alguna anomalía. También transparencia a los usuarios, documentación técnica y sobre todo subrayaría para finalizar y decir 2 notas más sobre la implementación y prueba del reglamento, la supervisión humana. Los sistemas de alto riesgo, los peligrosos, los que estamos jugando con fuego, se obliga a que haya humanos controlando ese sistema. Se han de fabricar para que los humanos que están preparados, que saben sobre inteligencia artificial, puedan controlarlo e incluso tengan un botón del pánico. Oye, que el sistema está presentando anomalías, está tomando decisiones que son erróneas, a apagar. Y no solo apagar, sino que puedas detectar si está funcionando bien o mal constantemente. Y por último, y esto también está especialmente relacionado con lo que les hablaba de sesgos y discriminación, ahí hay 2 temas muy importantes para evitar los sesgos y la discriminación. Que los datos de entrada sean buenos y que el sistema sea bueno. La carne de entrada sea buena, pero la máquina que hace las salchichas, que verifiquemos que es precisa, que es segura. Creo que ha habido víctimas por ahí. No es una botella, no es una pantalla. Bien, acabo ya. Básicamente estas normas que habrán de cumplir los sistemas de inteligencia artificial han de demostrar que el sistema funciona bien, se verifica, que es preciso, que es robusto y que además es ciberseguro. Es decir, que no sea hackeable, no tengamos una inteligencia artificial o un sistema de un corazón o de un vehículo y que sea hackeable y que ponga en peligro pues, a las personas, los derechos, etc. Bien, para concluir, todas estas normas las tendrá que comprobar que se cumplen una nueva policía de la inteligencia artificial. Ya hay varias, la Agencia de Protección de Datos, hay varias autoridades que ya tienen competencias en estos temas, pero sobre todo en España ha sido el primer país de la Unión Europea que ha creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en Coruña, ya tiene el edificio, le faltan las personas. Tiene la norma que la ha creado, le falta pues, que nombren a funcionarios y nombren a su presidenta o presidente que la ponga en marcha. Y así en los otros 27 estados de la Unión Europea que tendremos una, entre comillas, policía
para vigilar este tema que se considera que es importante. Y por último, la prueba. España está ocupando la presidencia europea estos 6 meses y por eso está impulsando y está muy involucrada en que se apruebe ahora esta normativa, y va a ser el primer Estado de los 27 que pruebe cómo cumplir la norma. La norma se aprobará y tardará 2 años en aplicarse. Y entonces en España se acaba de abrir un sandbox, un experimento de decir, bueno, las empresas y administraciones que tengan sistemas de alto riesgo, que vengan a nosotros y les vamos a ayudar para que cumplan con la futura norma. Van a ser los conejillos de Indias para saber cómo narices cumplir con esta normativa, que no es fácil, es todo tan nuevo que no es fácil. Y España, y concluyo con ello, la semana pasada publicó el decreto por el cual se regula el espacio que se llama controlado de pruebas para aplicar el reglamento de inteligencia artificial. Pues bueno, sin más, sin menos, concluyo y aún quedará algún tiempo para si hay cuestiones o reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, muy ilustrativo como siempre. Y abrimos un turno de debate por si alguien quiere lanzar alguna pregunta, tiene alguna cuestión que quiera que se trate aquí en la mesa, pues, a vuestra disposición. Bueno, además, pues, muchas gracias por tu exposición, que te sigo a todas las que das. Esto me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la nueva norma europea y me ha gustado ver en una de las diapositivas que ponías el tema de la prohibición de crear perfiles delincuentes, ¿no? Más o menos era la línea tal. Yo te quería preguntar si tú crees que eso, claro, delincuente entiendo que hace referencia a faltas o delitos. Yo te quería dar tu opinión sobre el salto al ámbito sancionador o incluso al ámbito tributario, que también requiere bueno, la sanción tributaria es una consecuencia de la liquidación y por lo tanto hasta qué punto estas aplicaciones que tiene la agencia tributaria y que tú conoces porque has estado en conferencias en las que Bernardo Olivares ha comentado, crean perfiles de presuntos infractores tributarios, etcétera, podría de alguna forma, por lo que dice el Tribunal Constitucional, que los principios de orden penal, con matices se aplica al ámbito sancionador, en este caso en el tributario o en la inspección, podría también tener su traslación en cuanto a, que yo soy uno de los que critico y en el libro de Jorge que hemos publicado, he hecho específicamente un capítulo relativo a la presunción de inocencia y no declarar contra lo mismo en cuanto que la administración tributaria obtiene los datos nuestros de forma coactiva. Y sobre esos datos que tú no quieres entregar, pero que si no lo haces te sancionan, te crean un perfil y te ponen un tanto, una letra escarlata, A, B, C, D, eres presuntamente muy infractor, presuntamente poco infractor, etc. Pues no sé si tú crees que la traslación de este reglamento puede entrar en conflicto con estas aplicaciones de la agencia tributaria, no sé tu opinión. Muchísimas gracias. La pregunta que hace para que veáis que esto no es tan lejano, ni es tan del futuro, ni nada de eso. En España se está utilizando por nuestras administraciones ya y mucho sistemas de inteligencia artificial y entre otras pues, la agencia tributaria. Donde está el dinero, pues ahí es donde más se necesita, donde el Estado intenta recaudar y sobre todo prevenir el fraude. ¿Y cómo prevenir el fraude cuando hay tantos miles, tantos millones de personas y tantísimos cientos de millones de transacciones, etcétera? Pues poniendo el robot, el bichito, a intentar descubrir dónde puede haber fraude. La Tesorería General de la Seguridad Social y otros. Vosotros hoy por hoy este tema, aunque todos pagamos impuestos, más o menos, pues no es que os impacta menos, pero que sepáis que está ahí. Y lo peor es que no sabemos qué sistemas de inteligencia artificial está usando la agencia tributaria. Están teóricamente declarados como reservados, pero no lo sabemos. Sabemos que los hay, pero no lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Esto va a estar regulado en el reglamento de inteligencia artificial. Yo de paso he señalado que hay pues, unos sistemas de alto riesgo que son los que en general se habla de aplicación de la ley y que he descrito muy rápidamente evaluaciones de riesgos de delinquir, uso de grandes datos masivos sobre delincuencia, ámbito de migración, control de fronteras, etc. Pero ese uso que hoy por hoy es posiblemente el más importante por el sector público no está en el reglamento de inteligencia artificial. Y es curioso que allí donde hoy por hoy, es decir, sí que está en duda si prohibir estos usos criminales y judiciales de la inteligencia artificial. Eso sí que está ahora en debate, pero no está en debate
en meter como jugar con fuego, como que sea de alto riesgo y que debe tener muchas garantías, el uso de la inteligencia artificial que se está dando por la agencia tributaria, por ejemplo. Hoy por hoy quedaría totalmente fuera del reglamento de inteligencia artificial, con lo cual estas garantías específicas que se me ha dado no se darían. ¿Se darían otras? Sí, las de normativa de protección de datos y demás, que hoy por hoy dudosamente se cumplen también, pero esa es la situación en la que estaríamos. Si ya el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Comité Europeo, el Parlamento Europeo quiere prohibir estos usos, prohibirlos totalmente en algunos ámbitos, pero el de la Administración cuando sanciona este ámbito administrativo que no es penal, hoy por hoy está fuera. No sé si tenéis alguna otra pregunta que queráis plantear. ¿Alguna cuestión? Pues nada, muchas gracias. Pues a ellos les interesaría hablar más de ChatGPT y todo esto, saber cómo se puede usar, porque sepáis que hay normas que sí que aplican a ChatGPT, aunque no sea el reglamento, que también aplicará sobre él, de protección de datos, de propiedad intelectual, etcétera, como por ejemplo la obligación jurídica de que si lo utilizáis creando contenidos, tenéis que decir que ha sido creado por ChatGPT. Eso ya es una obligación jurídica. Pero bueno, estamos todos como gallinas sin cabeza en la universidad a ver cómo hacemos con ChatGPT para introducirlo bien en la universidad. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar con todos vosotros, queridos colegas, compañeros, con todos ustedes, el público que nos acompaña. Siempre un placer volver a casa, a la que es mi segunda casa, casi mi alma mater, igual que la Complutense. Bueno, y el día de hoy para presentar este panel con dos grandísimos especialistas en la materia, de la que van a hablar cada uno de ellos, hasta por un máximo de 25 minutos. Y después pues tendremos el turno de preguntas para que tengáis la oportunidad también de preguntar a estos dos grandísimos profesores. Primero voy a presentar a la profesora Estrella Gutiérrez David, que es profesora contratada doctora en Derecho de la Información en el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado su labor docente con anterioridad en la Universidad Carlos III y también en la Rey Juan Carlos. Abogada experta en nuevas tecnologías, cuenta con más de 50 publicaciones en materia de protección de datos, derecho de acceso a la información pública, derecho a la intimidad digital y regulación de las nuevas tecnologías de la información. Para hablarnos sobre transparencia y trazabilidad de la IA, sector privado versus sector público, cedo la palabra a doña Estrella Gutiérrez. Hablando de inteligencia artificial, ¿tenéis claro de qué estamos hablando? O sea, por ejemplo, esto lo he sacado, este statement, esta manifestación, vamos a hacer una aproximación intuitiva. ¿Me puedo levantar por interactuar mejor? Es una aproximación intuitiva a la inteligencia artificial. Entonces, ¿sabéis quién es Frank? ¿Y a qué dedica su tiempo libre? Claro, los que ya estamos talluditos sí conocéis lo de a qué dedica su tiempo libre, que es una canción de José Luis Perales. Pero Frank, ¿sabéis quién es? ¿No? Es un algoritmo que utiliza Deliveroo. Deliveroo se os suena, ¿no? Una plataforma de reparto. Y fijaros, lo que dice en la presentación de Frank, dice, oiga, esto es una poderosa tecnología predictiva, lo dice la propia página de Deliveroo, que evalúa de forma más eficiente cómo distribuir los pedidos, etcétera. El aprendizaje automático de Frank, ese término nos suena, aprendizaje automático, es una técnica de inteligencia artificial, una estrategia, machine learning, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cómo funciona eso del machine learning. Y bueno, pues ayuda a predecir el tiempo, etcétera, etcétera. No quiero leeros toda la explicación que nos da la plataforma. Pero lo que sí que os puedo decir que el algoritmo de Deliveroo ha tenido muchísimos problemas, por ejemplo en Italia, por ejemplo aquí también en España, por problemas de discriminación laboral. Los tribunales así lo han dicho. Es decir, que esa poderosa tecnología predictiva que nos la presentan fenomenal tiene sus consecuencias. Bien, ¿esto lo entendemos?
Yo no, ¿eh? No vengo aquí a tirarme el pisto de que yo lo entiendo. Pero bueno, sí puedo deciros que esto de la izquierda, la imagen de la izquierda es una red neuronal con una serie de capas, de layers. Una red neuronal también es una estrategia que se utiliza en inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, eso de al lado, digamos, es otra estrategia para intentar entender qué es lo que dice la red neuronal y cómo se distribuyen, digamos, unos elementos dentro de la red neuronal y cómo se ajustan. Una cosa se llaman parámetros, ¿vale? Los parámetros es lo que al final, lo que está detrás de la decisión que toma la red neuronal. Por ejemplo, identificar una imagen, ¿de acuerdo? Se utiliza para identificación de imágenes. Se está utilizando en medicina para clasificación de tumores, a partir de radiografías y otro tipo de imágenes, resonancias magnéticas, etcétera, se utiliza para identificar tumores u otro tipo de patologías. ¿Vale? ¿Y la ecuación del final, sabéis lo que es? Yo tampoco. Bueno, sí. Esa ecuación en realidad es una fórmula que expresa una técnica para explicar todo eso. ¿Sí? Yo no lo entiendo, pero posiblemente quien haya elaborado esa fórmula es una técnica que se llama LIME. LIME es una técnica de explicación local de un algoritmo, es decir, las técnicas de explicación locales lo que hacen es explicarnos partes del algoritmo, de cómo funciona el modelo, ¿de acuerdo? Puede ser cómo funcionan los datos de entrada, cómo racionaliza o cómo piensa el modelo, por decirlo de una manera fácil para que lo entendáis, o algún aspecto del resultado, ¿de acuerdo? Y esto se utiliza en un dominio de la inteligencia artificial que se llama SHAI, inteligencia artificial explicable. Bien, esto a lo mejor ya nos suena un poco más, es decir, esto en realidad es otro algoritmo que es un árbol de decisión. Decisiones, queremos saber, ¿va a llover hoy? Humedad, tanto, viento, tanto. Si la humedad es tanto y el viento es tanto, entonces hay tanta probabilidad de que pueda llover. Si resulta que la humedad que tenemos, la humedad relativa, es muy baja y no hay apenas viento, la probabilidad de que llueva, nada. Esto ya es más, digamos, una explicación más intuitiva. Podemos entenderlo mejor. Esto es de un curso de Machine Learning, que tuve la suerte de ir, con la solución que tiene Microsoft Azure para Machine Learning, y esto evidentemente me lo explicó pues, un experto en datos y un experto en estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque los juristas, entiendo que todos vosotros sois de Derecho, vosotros y vosotras sois de Derecho, ¿estáis estudiando Derecho? Vale. Bueno, los juristas tenemos que entender esto. Yo me tengo que sentar con un informático, con un experto, y que me explique cómo funciona esto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el día de mañana yo tengo un cliente al que, por ejemplo, un algoritmo que utiliza la policía o un modelo algorítmico que utiliza la policía le ha clasificado como sujeto de interés policial. A partir del cotejo de un montón de información que tiene la policía en sus bases de datos, etcétera. Esto no me lo estoy inventando. La Policía Nacional tiene un modelo, licitó un contrato precisamente para clasificar a sujetos de interés, ¿de acuerdo? O sea, esto es real. O, por ejemplo, alguna mutua de la colaboradora de la Seguridad Social, si yo estoy de baja, con el modelo que ha licitado también para identificar, para hacer predicciones sobre la duración de una baja laboral, las causas, etcétera, en qué mes suele haber bajas laborales y cuál no, tampoco me lo estoy inventando, es un modelo que ha licitado dos mutuas de colaboradoras de la Seguridad Social. Esto se está haciendo. Lo que quieren saber es si yo, si me quieren clasificar, hacer un scoring conmigo y otros sujetos para ver, en fin, qué grado de fiabilidad pueden tener mis bajas laborales. Y además es que los modelos algorítmicos que están utilizando, y esto está en las licitaciones que os comento, son redes neuronales. Esa mezcla que hemos visto antes, esas imágenes que hemos visto antes. Otro tipo de algoritmos como puede ser un bosque aleatorio. No sé nada de nada, pero lo que sí que os puedo decir es que hay, por ejemplo, en el Reino Unido
la Autoridad de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública los tiene clasificados, y esto sí os habrá sonado, y seguramente el profesor Cotino os habrá dicho eso de las cajas negras, eso sonará, ¿no? Lo de las cajas negras. Bueno, pues son modelos de caja negra, es decir, son complicados de explicar, pero se pueden explicar. ¿Por qué? Porque hay técnicas que permiten su explicabilidad. ¿Y por qué son complicados de explicar? Pues porque no son transparentes. Los utilizan las organizaciones privadas y las organizaciones públicas en el ámbito de la toma de decisiones, para hacer un montón de tareas. Por ejemplo, clasificación de individuos, riesgo de crédito, un banco. ¿A mí por qué no me dan el crédito? Oiga, pues analizando su historial y comparándolo con los datos históricos que tengo de personas en su misma situación, usted tiene mucho riesgo de no devolverme el crédito. ¿Vale? Bien, esto, por ejemplo, ¿entendemos lo que es esto? Tampoco. Esto en realidad son métricas, se llaman métricas, es una forma de evaluar es decir, lo que se llama el rendimiento de un modelo algorítmico. ¿Qué es el rendimiento? Lo bien o mal que predice. Es decir, si las predicciones que hace tienen alguna base en la realidad, y evidentemente si a partir de unos datos históricos entrenamos el modelo, y el modelo, es decir, como resultado arroja datos que son conformes a la base de datos histórica que yo tengo. Es decir, que no se equivoca demasiado. Bueno, pues todo eso son distintas métricas. Claro, las métricas va a depender del tipo de modelo que tengamos. Claro, os estoy, y sobre todo, lo que me van a dar es si una organización puede asumir el riesgo de error. Porque la métrica lo que me está calculando es el error, el posible error que puede tener el algoritmo. Hay errores que son asumibles en protección de datos. Muchas veces nosotros asumimos, por ejemplo, posibles riesgos. Oiga, mire, el riesgo residual que a mí me queda después de hacer una evaluación de impacto en protección de datos sobre el impacto que pueden tener en derechos y libertades es mínimo. O es medio, pero le voy a aplicar una serie de medidas de seguridad, técnicas y organizativas que me van a permitir mitigar el riesgo. ¿Vale? Fenomenal. Esto también lo tendremos que hacer aquí. Pero se está haciendo. Bueno. Esto a lo mejor ya lo entendéis. Seguramente lo entendéis bien, ¿no? Veis un Excel, si no os llega a la vista os digo, este es el Excel donde yo el año pasado califico a mis alumnos de un grupo. Evidentemente he tapado los nombres, etcétera. Ahí tenéis las columnas, ¿no? Pues por actividades que han ido haciendo durante el curso, exámenes, etcétera, etcétera. A cada uno, según la evaluación docente, pues a cada actividad, a cada entrega, al examen, etcétera, a su participación le atribuyo una ponderación. Lo que me hace es calcular esto. Bueno, pues ahora imaginaros un Excel como este, pero en lugar de, pues no sé, 7 u 8 columnas, 35 columnas o 40 columnas y 4.000 filas. Yo en esta visualización sí puedo extraer conocimiento. Yo puedo ver más o menos de esa lista de alumnos bueno, pues qué porcentaje de aprobados tengo, qué porcentaje de suspensos, qué calificaciones han ido teniendo, más o menos hacer una comparativa entre ellos. Ahora bien, si yo tuviese 35 columnas y 4.000 filas, evidentemente un ser humano de ahí no puede extraer conocimiento. ¿Qué me permite la inteligencia artificial o determinadas estrategias de inteligencia artificial? Extraer conocimiento de un conjunto, de un volumen de datos grandísimo, ¿vale? Y además lo hace de forma automática. Es decir, esto es para que entendamos un poco de qué va esto de la inteligencia artificial. Bien, transparencia, porque era el título de la ponencia. Claro, cuando yo tengo un dataset, un conjunto de datos, de millones y millones de datos, extraer conocimiento, ver las correlaciones que existen entre esos datos y sobre todo, al extraer el conocimiento, ver que esos resultados que me da el modelo algorítmico, bueno, pues son comprensibles, interpretables por un humano, puede ser complicado. En teoría, la transparencia algorítmica lo que mide es el grado de interpretabilidad para una persona humana que tiene un modelo, un determinado modelo algorítmico.
Con la transparencia se relacionan otros conceptos como la interpretabilidad, que lo he dicho antes, la explicabilidad, también os lo he comentado antes. La explicabilidad en realidad es un conjunto de técnicas que me permiten explicar un modelo algorítmico, tanto desde el punto de vista de sus datos, como desde el punto de vista del modelo, como desde el punto de vista del resultado de ese modelo. Y en el otro lado, si os dais cuenta, y además es que hay distintas definiciones de transparencia, de interpretabilidad, de explicabilidad, tanto desde el punto de vista de la SHAI, que es un dominio de la inteligencia artificial, que es una parte de la ciencia de la inteligencia artificial que se dedica a explicar modelos algorítmicos. Desde el punto de vista de la normalización técnica, ISO también define lo que es la transparencia. Pero es que además, en el otro lado, en el lado jurídico, que es el que nos interesa a nosotros, tenemos que el derecho administrativo habla de transparencia pública, habla de conceptos también como razonabilidad, también como el fundamento o motivación de una decisión, y eso lo tenemos en administrativo y en constitucional. O sea, esto lo hacemos los juristas. Bien, desde el punto de vista técnico, ¿qué significa la transparencia? Pues es el grado de comprensión que un observador humano, que un analista humano puede tener de un modelo. Evidentemente depende quién sea el observador humano, no es lo mismo un experto en data science, un experto en algoritmos, que evidentemente un ciudadano ordinario o incluso el juez al que se le presupone, o yo qué sé, o a lo mejor un jurista con mucho conocimiento técnico, se les presupone cierto dominio de la materia o se les debería presuponer si tienen que tomar decisiones, o la propia administración cuando utiliza este tipo de modelos, o la empresa privada cuando utiliza este tipo de modelos. O sea, los niveles de comprensibilidad y de interpretabilidad que tiene un algoritmo son distintos dependiendo del sujeto que tiene que analizarlo. Bien, la transparencia algorítmica técnica, desde el punto de vista técnico, se mide en 3 niveles. ¿Cuán simulable es el modelo? Es decir, en otro contexto y en otras circunstancias, dados los mismos datos, dado el mismo modelo, si me van a salir estos mismos resultados o no. Aquí ya ha habido resoluciones de tribunales, por ejemplo en Estados Unidos, que dicen, que llega el juez y dice, oiga, su modelo ha sido cuestionado. Yo tengo aquí un recurso de unos ciudadanos que dice que les están discriminando. Cuénteme de qué va su modelo. Porque claro, usted no me va a dar todas las especificaciones, no me va a dar todo su código fuente, etcétera, para que lo repliquemos aquí. Dígame cómo lo ha hecho, explíquemelo. Entre otras cosas porque suele estar protegido en el ámbito privado por derechos de propiedad intelectual. Y claro, llega el juez y dice, oiga, con los datos que usted me ha dado, esto... Claro, el juez llama a un perito experto y dice, oiga, señor juez, yo perito experto con los datos que me da la empresa, soy incapaz de replicar el modelo. ¿Vale? Esto ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos en un caso muy conocido resuelto por la Corte de Houston. Vale. Descomponibilidad, es decir, puedo descomponer el modelo y entenderlos desde el punto de vista de sus entradas, sus datos de entrada, los parámetros aplicados. Cuidado, el concepto parámetro es un concepto técnico en inteligencia artificial, ¿vale? Es un concepto técnico, no estoy hablando de parámetro en general, o parámetros o criterios de una decisión, es un concepto técnico, parámetro e hiperparámetro. Cálculos que admite y bueno, la intuitiva explicación que pueda tener. Y la transparencia algorítmica en sentido estricto sería la capacidad de entender el modelo. Bien, por tanto, un modelo es transparente si es interpretable por sí mismo. De aquí que, por ejemplo, en el Reino Unido, el Information Commissioner Office, en función de la interpretabilidad que en sí misma ofrecen los modelos, tiene una clasificación maravillosa de modelos interpretables y modelos no interpretables. Por cierto, una técnica que se utiliza para explicar modelos complejos de caja negra es la utilización de modelos subrogados. Es decir, oiga, con estos mismos datos, ¿vale? Y dadas las premisas o dado el propósito pretendido para este modelo de inteligencia artificial, ¿puedo obtener yo resultados con un modelo mucho más sencillo? Se llama modelo subrogado. Es una técnica de explicación. Si no puedo, es que el modelo va a ser muy complejo y va a ser difícil de explicar. Bien, nos vamos al dominio legal.
en el dominio legal tenemos que desde el punto de vista de las leyes que regulan la transparencia pública y el derecho de acceso a la información, oiga, ya ha habido las autoridades de acceso a la información pública en Alemania, ya nos han dicho que, oiga, señor legislador, vaya incorporando usted requerimientos para que los algoritmos se puedan comprender, cómo los está utilizando usted, administración pública, y oiga, ponga a disposición de los ciudadanos información que les haga comprender esto. Por ejemplo, aquí, en el Reino Unido, lo vincula con el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que es el que regula las decisiones automatizadas, ¿vale? Con impactos, con un impacto específico en derechos y libertades o impactos similares, que no tienen por qué ser jurídicos, ¿de acuerdo? Claro, ahí el problema que tenemos con el artículo 22 del reglamento es que habla de decisiones totalmente automatizadas, sin intervención humana. Bueno, lo que nos dicen las autoridades de protección de datos en la Unión Europea es que para que haya una intervención humana que sea significativa, pues bueno, tiene que haber alguien con autoridad dentro de la organización para revisar los resultados y, en su caso, desviarse del resultado. Pero, francamente, yo pienso que esto es fácilmente eludible. Es fácilmente eludible. Yo lo dejo formalmente documentado en mis políticas de privacidad, pero luego, por lo que se llama, por un efecto que se llama autocomplacencia con el resultado, que eso está estudiado también, oiga, yo no tengo tiempo de revisar el algoritmo, no tengo tiempo de revisar el resultado. Por ejemplo, triaje hospitalario. Se están licitando ese tipo de modelos en la salud pública, en los sistemas nacionales de salud. Triaje. Usted entra a urgencias, usted no. Usted le podemos atender, a usted no. Con las listas de esperas que tenemos, podemos esperar que en función del modelo algorítmico que ha implementado, por ejemplo, un determinado hospital, se va a revisar, va a haber una revisión humana. Pues francamente no lo sé, yo tengo que dudarlo, ¿vale? Pero no es que lo dude yo, lo dudan algunas autoridades que han trabajado sobre esto muchísimo. Bien, y aquí, por ejemplo, aquí esto es una solicitud de acceso a determinada información que tenía que ver con un algoritmo que, fijaros, sirvió para evaluar a los estudiantes, que se utilizó en el Reino Unido para evaluar a los estudiantes durante el confinamiento. Como no se podían hacer exámenes presenciales, se utilizó el algoritmo y, bueno, causó un revuelo en el Reino Unido terrorífico. Y, de hecho, bueno, hubo muchísimas reclamaciones sobre el mismo y, sobre todo, decían que discriminaba. Ante el revuelo y las reclamaciones que se producen, la autoridad que había era un diseño in-house, es decir, de la propia casa que había elaborado el organismo público Ofqual, que había elaborado el modelo, que no era un modelo de inteligencia artificial, era un modelo estadístico un poco complejo, pero vamos, publica toda la documentación técnica y expertos en estadística, en análisis de datos, etcétera, dijeron que era un despropósito. Cuando analizan las especificaciones técnicas, dicen que era un despropósito, que efectivamente utilizaba criterios que podían dar lugar a la discriminación. ¿Cuándo me queda? Vale, bien. Bueno, los tribunales pues también están cuestionando la transparencia de muchos modelos. Ahí tenéis dos ejemplos, por ejemplo, el Consejo de Estado en holandés en 2017 dice, oiga, es que la falta de información o de conocimiento que se puede extraer de las elecciones, de los criterios que ha utilizado el algoritmo, es que realmente no es comprensible, no la puedo interpretar. Oiga, esto es un modelo de caja negra, por tanto, oiga, esto fue además en vía contenciosa administrativa. Oiga, este modelo no sirve, no vale. Tiene impactos en el administrado. O el caso Siri. En el caso Siri, fundamentalmente lo que dice, oiga, usted me dice que esto es un modelo muy simple, de árbol de decisión, pero yo lo que yo le explico, esto lo dice el juez. Oiga, yo esto no lo puedo entender. Si usted no me puede explicar, administración,
cómo un modelo de decisión simple, sencillo, da este resultado. Es decir, evidentemente usted al administrado o al afectado le está causando un perjuicio. También, por supuesto, lo relacionan con el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, el de las decisiones automatizadas. Bien. Tenemos además aquí tres niveles de definición de lo que es la transparencia algorítmica. Tenemos, por ejemplo, la transparencia, la definición o la conceptualización de transparencia que ha introducido el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección del Reglamento de Inteligencia Artificial, la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial, que está todavía en discusión y de hecho, la definición o el listado de información que sobre un modelo algorítmico debe darse para que sea transparente varía en función de cuál es el planteamiento de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. Hay alguna variación sustancial, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente este artículo 13, es decir, ¿a quién obliga? ¿A quién obliga? Pues obliga a organizaciones públicas y privadas, por igual. Es decir, usted va a utilizar un modelo, usted va a ser usuario de un modelo, oiga, usted tiene que garantizar la transparencia, aportando toda una serie de información, por ejemplo, la finalidad prevista del modelo, por ejemplo, qué precisión tiene el modelo, y ahí son muy importantes la precisión, las métricas de error que yo os había comentado antes, ¿vale? ¿Qué grado de seguridad puede tener el modelo? ¿Cómo ha utilizado usted los datos? Etcétera. Bien, y evidentemente a quién se dirige esta transparencia es a nivel interno, al usuario, exclusivamente del modelo, pero no al ciudadano. En el caso de las cláusulas administrativas estándar que ha planteado, por ejemplo, la ciudad de Ámsterdam, me parece que es muy interesante, digamos, la distinción que hace entre transparencia técnica, que va dirigida al órgano, a la administración que va a contratar de un proveedor un modelo de inteligencia artificial, ya sea un desarrollo, es decir, yo puedo licitar un contrato de servicios para el desarrollo de un modelo ad hoc para una serie de casos de usos que yo necesito como administración, ¿de acuerdo? O bien porque la administración quiere adquirir una licencia que ya está comercializada de modelos o plataforma de inteligencia artificial. Esto es posible. En los dos casos, en la ciudad de Ámsterdam, en sus cláusulas, distingue entre esa transparencia técnica que va dirigida exclusivamente a quien contrata ese modelo, es decir, la información que se tiene que dar solamente va dirigida a quien contrata el modelo, y la transparencia procedimental, que implica una serie de informaciones, una serie de datos sobre el modelo algorítmico, que va dirigida a que quien va a implementar ese modelo algorítmico se lo pueda explicar a los ciudadanos. Son dos niveles que me parecen muy interesantes. Esos dos niveles, desde luego, en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial no se ven en absoluto. Y por finalizar, desde el punto de vista de la diferencia de las organizaciones públicas y privadas. Bien, claro, esto que os he contado casi todo aplica en algunos, por supuesto, a todas las organizaciones públicas, a la administración y en algunos casos a las organizaciones privadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todo lo que son exigencias que se pueden aplicar a una contratación pública, es decir, cuando la administración licita algún modelo de este estilo, pues evidentemente se aplican a la administración. O, por ejemplo, las obligaciones de transparencia administrativa que puedan aplicarse aquí. Ahora bien, desde el punto de vista de las organizaciones privadas, ¿qué forma, qué vía, qué fórmula tengo para saber qué están haciendo? Pues evidentemente la única de momento que tenemos es analizar las políticas de privacidad que tenga publicadas la organización en cuestión, siempre y cuando el modelo algorítmico trate datos personales, porque si no trata datos personales difícilmente voy a poder saber lo que están haciendo, difícilmente voy a poder saber si un modelo implementado tiene garantías de transparencia o no. Y de hecho, cuando hablamos del derecho a una explicación, o cuando hablamos de los derechos que establece el artículo 22 con respecto a los resultados de un modelo algorítmico, varía. Es decir, el artículo 22 varía. Depende de si si esos derechos se dirigen a derechos que debe garantizar una organización privada, ¿de acuerdo? O bien la administración pública. Porque fijaros, y con esto termino,
Cuando las decisiones automatizadas, totalmente automatizadas, las toma un organismo público en función de la legislación aplicable, ya sea la Unión Europea o ya sea por la legislación interna, fijaros, el reglamento dice no establece los mismos derechos que con respecto a las organizaciones públicas, sino lo que dice es que, oiga, la legislación nacional en su caso tendrá que prever la existencia de estas decisiones e incluir garantías apropiadas, pero no me define cuáles son esas garantías apropiadas. Así que será la Administración la que decida cuáles son esas garantías apropiadas. Bueno, en fin, esto obviamente es discutible, pero sí que es cierto que la jurisprudencia europea en materia de protección de datos, en otros casos también de tratamientos muy intrusivos, incluso que afectan a administraciones públicas, por ejemplo, tratamientos de datos, los datos de tráfico, por ejemplo, tratamientos de datos de tráfico, que en España tenemos una ley sobre tratamiento de datos de tráfico, es decir, los datos de geolocalización, cuando llamas, etcétera. Sí que es cierto que la jurisprudencia que hay sobre eso lleva exigiendo de manera constante que se identifiquen, que la Administración identifique las categorías de datos, que la Administración identifique qué impacto tiene el tratamiento, que la Administración identifique qué garantías concretas aplica, privacy por design o por default, etcétera. Y esto lo exige, que además lo publique e informe sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por esta intervención. Vamos a dar la palabra al profesor Barrio. Vale, ya está. ¿Lo cierras, por favor? ¿Queréis? Sí, sí, sí. Vale, ya. No, quédate. Sí. No, bueno, voy a usar a Vilma de asistente, si me lo permite ella. Le das F5 y ya avanzamos. Vale. Esto es para nosotros, ¿no? Sí, sí. Bien, pues voy a presentar ahora al profesor Barrio, letrado del Consejo de Estado, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, así como en la London School of Economics, y es licenciado en Derecho por ICADE, profesor en Derecho Digital en las universidades Carlos III, ICADE, CEU San Pablo y Complutense de Madrid, también director del posgrado de alta especialización en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela de Práctica Jurídica de la propia Complutense. Es árbitro y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2004. Codirige la revista La Ley de Derecho Digital e Innovación de Wolter Kluwer. Actualmente asesor de diversos estados y de la Unión Europea en materia de regulación digital. Asimismo, pertenece al grupo de expertos sobre ciberpolítica del Real Instituto Elcano. Ha escrito 16 libros, me imagino que ya van más, no sé si tengo esto muy actualizado, y más de 60 artículos en revistas y otras obras especializadas. Para hablarnos de derechos digitales y las iniciativas reguladoras en España, la Unión Europea e Iberoamérica, cedo el uso de la voz al profesor Barrio. Colegas, profesores, alumnos, buenos días y buenos días de verdad. La verdad que es estoy muy contento y es un honor estar aquí en este congreso. Muchas gracias, profesor Castellanos, por la invitación y compartiendo también espacio con el profesor Arellano. Hoy nos hemos cambiado los roles en la última intervención, ¿verdad? De moderador y ya de ponente. El objetivo de mi intervención es darle sentido a todo esto que estáis viendo esta mañana, de la inteligencia artificial y más en concepto de cómo las nuevas tecnologías disruptivas se están tratando desde el punto de vista del derecho. Quiero comenzar con el contexto. Estáis estudiando en grado, ¿no? ¿Qué curso estáis? En primero. Bueno, no sé si habéis estudiado os suena a Norberto Bobbio, un ilustre maestro constitucionalista. De hecho, la clave ahora en la era de ChatGPT entre el alumno que va a tener trabajo en el futuro y no es quien maneja los clásicos y maneja las obras frente a ChatGPT. Bueno, decía el profesor Bobbio que vivimos en la era de los derechos. ¿Y por qué? Habéis estudiado el Estado liberal, en el que se producía una posición antagónica entre el Estado y los ciudadanos, y hoy estamos en el Estado social. ¿Y esto qué nos trae, entre otras cosas? Nos trae la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, nos trae instituciones como el Consejo Económico Social, nos trae la transparencia ante las instituciones públicas, que ya ha sido objeto de tratamiento en las dos ponencias previas, y nos trae también el reconocimiento de nuevas generaciones de derechos. ¿Y qué es esto de los derechos digitales?
Como sabéis, se habla muchísimo de los derechos digitales y están de máxima actualidad. ¿Por qué? ¿Porque nos aburrimos los profesores? ¿Tenemos que sacar libros y artículos? Porque es urgente adaptar el derecho a la nueva época y a la sociedad digital en la que vivimos, y sobre todo para encauzar jurídicamente fenómenos como la cuarta revolución industrial y los procesos de transformación digital, la economía de plataformas o las tecnologías disruptivas, especialmente hoy la inteligencia artificial, las neurotecnologías o los metaversos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de derechos digitales? Es un supraconcepto. Esto sonará de teoría del derecho. Y este supraconcepto lo que hace es englobar los derechos que tenemos los ciudadanos, ya sean derechos fundamentales reconocidos en las constituciones o derechos de rango ordinario reconocidos en las leyes. Algunos dicen que es innecesario promulgar nuevos derechos porque, según ellos, los derechos y libertades son los de siempre. Y para los críticos, una nueva generación de derechos es inútil porque pretenden que nada cambie. Y la Carta Española de Derechos Digitales, a las que luego me referiré, no tiene utilidad. Bueno, pues si esto es así, acabamos ya la sesión, nos vamos a tomar un café y os ahorráis mi intervención. En diversos trabajos académicos me he ocupado de los derechos digitales como una nueva generación de derechos en un doble sentido. Primero, para actualizar derechos tradicionales e identificar nuevas facultades que exige la transformación digital. Os voy a dar un ejemplo. Lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 58/2018 con el derecho al olvido como una facultad del derecho a la protección de datos. Y en segundo lugar, para reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido genuino en los textos constitucionales con el valor que tiene su inclusión en el texto constitucional. ¿Y cuáles son? Pues serían, por ejemplo, el acceso universal a Internet, el que se ha ocupado los castellanos, el derecho a la ciberseguridad, un derecho fundamental para la verdad, para combatir las noticias falsas, un derecho a la conciliación entre la vida personal y familiar o los neuroderechos que ha estudiado la profesora Arella. Os voy a dar un ejemplo. Hoy es necesario, es obligatorio realizar muchos trámites y gestiones exclusivamente a través de Internet. Y lo podemos realizar sin un derecho fundamental que asegure el acceso en todo el territorio de España. Tenemos también en el artículo 17.1 de la Constitución un derecho a la seguridad física. ¿Y deberíamos tener un derecho a una ciberseguridad? Cuando somos víctimas de un ciberdelito, como una estafa, un ciberacoso o una suplantación de identidad, ¿deberíamos tener nuevos mecanismos de protección o conformarnos con los lentos procesos judiciales de la era analógica? Como estudiaréis cuando lleguéis a procesal, la ley de enjuiciamiento criminal, desde 1882, es verdad que ha sido reformada muchas veces, pero responde a una delincuencia física, a una delincuencia marginal, propia del siglo XIX, de la España del siglo XIX, y que gira además toda la instrucción de los delitos en torno a la autopsia del cadáver. ¿Qué cadáver hay en un delito digital? ¿Y qué pasa con la igualdad? ¿Con las personas aumentadas que tienen prótesis e implantes inteligentes? Por eso estoy profundamente convencido de la utilidad y la importancia que tienen hoy los derechos digitales. En esta época en la que todos estamos inmersos en procesos de transformación digital, tenemos cambios, tenemos nuevos escenarios, nuevas oportunidades, nuevos conflictos y también desazón entre los ciudadanos. La sociedad exige que el derecho se adapte. La sociedad pide constituciones digitales o cartas de derechos digitales. Incluso algunas son propuestas desde la propia sociedad civil o organizaciones internacionales. Por ejemplo, en España, en 2018, Telefónica ya patrocinó un manifiesto por un nuevo pacto digital. En junio de 2020, cuando todavía estamos en pandemia, nuestro gobierno creó un grupo de expertos, al cual pertenezco, y nos encargó de elaborar una Carta de Derechos Digitales para España. Frente a otras iniciativas de otros países, nuestra Carta tuvo una larga maduración y además también tuvo una doble participación de los ciudadanos.
Primero, antes de empezar a trabajar, hicimos una consulta pública a la sociedad, tanto ONGs, profesores, empresas, ciudadanos, hicieron una serie de observaciones sobre los temas que debíamos tratar. Y después, cuando redactamos el primer borrador, también lo sometimos a un trámite de información pública, durante el cual tuvimos más de 200 alegaciones. El grupo de expertos estuvimos trabajando un año y en mayo de 2021 presentamos el texto al Gobierno y una vez que los ministerios hicieron algunos cambios, el Gobierno adoptó oficialmente la Carta el 14 de julio de 2021. ¿Para qué sirve la Carta? ¿Un documento en papel, como algunos dicen, que aceptó el presidente del Gobierno y ahí se quedó? La Carta no es una Constitución digital. Como sabéis, la Constitución, como norma jurídica suprema, tiene unos procedimientos cualificados y agravados de elaboración y reforma. La Carta es un documento que recoge una serie de principios y de derechos. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? En mi opinión, tiene 5 utilidades. Primero, es un documento de reflexión sobre los derechos vigentes y los nuevos derechos o facultades a reconocer. Por ejemplo, como estáis viendo, en materia de inteligencia artificial, en materia de neuroderechos o, por ejemplo, en el ámbito de los metaversos. En segundo lugar, es un documento prelegislativo para una próxima reforma del título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018, que es donde se regulan jurídicamente estos derechos. En tercer lugar, permite impulsar políticas públicas digitales por todas las administraciones públicas, desde educación digital, prácticas contra el ciberacoso, talleres para detectar noticias falsas, etc. En cuarto lugar, sirve para interpretar conceptos jurídicos difusos. Y por último, también sirve para que el sector privado elabore códigos de conducta y programas de cumplimiento normativo, el compliance, y todo esto es fundamental en el nuevo marco del Reglamento de Servicios Digitales que veréis en otra ponencia. ¿Y qué ha hecho la Carta? La Carta ya tiene derivaciones concretas. Por ejemplo, el 15/2022, de 12 de julio, integrada para la igualdad de trato y la no discriminación, en el artículo 23 establece para todo el territorio del Estado normas sobre cómo todas las administraciones públicas y el sector privado deben utilizar algoritmos para evitar la discriminación. También en la pasada legislatura se presentó un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Como consecuencia de la disolución anticipada, este proyecto de ley decayó, pero si hay investidura, el Gobierno retomará ese mismo proyecto. Y en ese proyecto lo que se hacía es, haciéndose eco de las medidas de resolución de conflictos alternativas de la Carta, establecer que las controversias entre un cliente y una entidad financiera que tengan una cuantía de hasta 20.000 euros se resuelvan obligatoriamente ante esta vía si el ciudadano decide ir. Por tanto, dentro de lo que vimos en la Carta de formas de resolución de conflictos, se ahonda en esta vía. Tercero, también en la pasada legislatura se presentó un importante proyecto de ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia. Ley fundamental para la transformación de la justicia, para pasar de una justicia basada en escritos escaneados en PDF a una justicia basada en datos. También, si hay gobierno, el gobierno, además la preocupación de la justicia es transversal. Sea el gobierno del mismo signo u otro, tienen que abordar con urgencia la transformación digital de la justicia. Pues bien, este anteproyecto de ley y luego el proyecto de ley acogía un título primero de derechos de los ciudadanos ante la justicia, que estaba también inspirado en la Carta de Derechos Digitales. También la Carta tenía influencia en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Extremadura, el Real Decreto Ley 2/2023 de medidas urgentes a la utilización de la inteligencia artificial en Extremadura, en el artículo 11 regula cómo la Administración Autonómica de Extremadura puede adoptar soluciones de IA y de acuerdo con los derechos que recoge la Carta de Derechos Digitales de España. Esta norma autonómica positiviza los derechos de la Carta. También actualmente está elaborándose la Ley de Planificación, Organización e Impulso a la Inteligencia Artificial en Galicia y también tiene muy en cuenta la Carta de Derechos Digitales. En la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales de 15 de diciembre de 2022. ¿Qué hace esta declaración?
manifiesta el compromiso de la Unión con una transformación digital protegida, segura y sostenible que sitúe a las personas en su centro. Subraya lo que también establece la Carta Española en su preámbulo: los derechos y libertades deben respetarse tanto en línea como fuera de línea. Tiene las mismas finalidades que nuestra Carta de Derechos Digitales y, no obstante, tiene un contenido menos ambicioso que nuestra Carta. Por ejemplo, en este importante documento de la Unión Europea faltan los neuroderechos, inexplicablemente. A nivel internacional, también la influencia de la Carta la encontramos en la Declaración Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que fue suscrita este año durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno el 25 de marzo de 2023. Fue firmada por los 22 países asistentes a la cumbre y establece unos principios comunes. ¿Para qué? Para que los Estados actualicen sus legislaciones y sobre políticas públicas. O en otros estados, en la Carta de Derechos Digitales del Perú del año 2022, también tuve la fortuna de participar en su grupo de expertos, está inspirada también en nuestros contenidos y asume una importante participación ciudadana. Si tenéis interés, tanto estos instrumentos los he analizado en mi monografía Los derechos digitales y su regulación en España, en la Unión Europea y Iberoamérica, que está disponible en abierto de forma gratuita. Voy concluyendo para que tengamos tiempo a un debate. Por tanto, la Carta Española sigue viva y está impulsando iniciativas normativas y políticas públicas, tanto en nuestro país, en el Gobierno, en las comunidades autónomas, entidades locales, como fuera de nuestras fronteras. Es un instrumento útil para adaptar el derecho, por ejemplo, a los retos que plantea la inteligencia artificial o los metaversos. Y el paso siguiente es insistir en las garantías. Como decía el profesor Dworkin, la institución y garantía de un conjunto fuerte de derechos es lo que distingue a los estados democráticos frente a las dictaduras. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen curiosidad, tanto les recomiendo un libro mío, el Manual de Derecho Digital, para profundizar estas cuestiones, y también en mi página web, moisbarrio.es, tengo en abierto muchos artículos académicos sobre esta y otras cuestiones del derecho digital. Un placer y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Barrio. Creo que ahí en su página aparece también el libro justamente sobre derechos digitales en Iberoamérica, España y la Unión Europea, que están abiertos, así que ahí podéis ampliar toda esta información que ya ha adelantado el profesor. Y bueno, pues ahora podemos pasar al turno de preguntas. Aprovechad que esto no pasa muchas veces, que tengáis a dos especialistas de esta magnitud para poder hablar con ellos, así que a ver quién quiere comenzar. El profesor Coutinho. Las alumnas, los alumnos, que bueno, están impactados con estos temas tan novedosos para ellos. Pero bueno, muchas gracias por las intervenciones y no muy profundas para no tener que hacer otra conferencia al respecto. Pero lo que lo has comentado, respecto al tema de la transparencia, en los reglamentos nos llama la atención que no existan referencias a la explicabilidad y que la transparencia, a la que se hace referencia, sea esencialmente como la transparencia entre un fabricante y el que compra el producto. Empezando por la última, bueno, a mí me parece terrorífico que se haya quedado en una transparencia interna, ¿vale? Entre el fabricante y el usuario del sistema, que puede ser una organización pública o una organización privada. De hecho, en todos los trabajos preparatorios sí que es cierto que en algún momento, ahora mismo no recuerdo de dónde provenía, pero sí que hubo dentro de esos trabajos preparatorios críticas en el sentido de que si lo localizo se lo puedo pasar, profesor Coutinho, pero sí que se dijo, oiga, ¿y qué pasa con el ciudadano? Mucho reglamento, pero aquí el ciudadano está totalmente fuera. Eso empezando por la última pregunta, y sí, es tremendo. Respecto de la explicabilidad, bueno, podría decir lo mismo que incluso desde el punto de vista de la equidad y de la no discriminación. Se queda limitado al tema de que los datos tienen que ser representativos.
Y, por ejemplo, desde el punto de vista de transparencia, el impacto que puede tener a nivel individual o a nivel colectivo, pero poco más. Es decir, sí que es cierto que de la explicabilidad, yo no sé si digamos, de las obligaciones, sobre todo de la parte de documentación técnica, el artículo que se refiere a documentación técnica, o por ejemplo otros artículos como pueden ser toda la documentación de eventos. Los eventos son, lo digo para los alumnos, los registros log son sucesos que se van produciendo en un momento determinado, en una fecha determinada, en un modelo. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, yo me podía descargar todos los eventos log de quién se había conectado al examen y pude ver en esos eventos que había distintas direcciones IP conectadas al examen, al mismo examen, del mismo alumno. ¿Qué conclusión saqué? Pues hombre, que el alumno estaba copiando. Os lo saco me decían los alumnos, eso es ilegal, no puedes hacer eso. No, oiga, yo lo he puesto en mi hay una política de privacidad de la universidad. Estaba la ley orgánica universitaria, pero es que luego además yo les he puesto un aviso de privacidad muy mono, que ustedes nunca se leen, ¿vale? Entonces, esto se exige, pero sí que es cierto que con referencia a las técnicas de explicabilidad, nada. Diría lo mismo, por ejemplo, en la propuesta que hace la comisión. Habla de la precisión del modelo, temas de precisión. Bueno, la precisión, una de las objeciones que le ha puesto el Consejo es que la precisión se aclare, que hay que incluir las métricas de error, porque claro, hablar de la precisión, por ejemplo, simplemente las especificaciones, yo puedo decir, fabricante, el modelo generaliza muy bien, fenomenal, no incurre en sobrerepresentación, en overfitting, ¿vale? Pero eso realmente lo compruebo con métricas de análisis del error. Sí que hablan también, por ejemplo, en el artículo 13 de los datos de la partición de los datos de entrenamiento, los datos que se utilizan para validar el modelo y para testar el modelo. Pero sí que es cierto que y eso sí que lo tiene incorporado, por terminar con la respuesta, el comisionado de Transparencia y Protección de Datos en el Reino Unido. Sí que, por ejemplo, en su documento que hace con el Instituto de Alan Turing, sí que dice que se tienen que implementar técnicas, porque hay técnicas específicas de explicabilidad para garantizar que efectivamente al final el modelo sea transparente y que se pueda entender en distintos niveles, cuidado, dependiendo de quién sea permitidme la expresión, el consumidor de esa transparencia, el receptor de esa transparencia, las técnicas de explicabilidad tendrán que ajustarse en uno u otro sentido, ¿de acuerdo? No es lo mismo un perito experto que yo llevo a un tribunal para explicarle a un juez por qué esta aseguradora ha tasado unos cuadros utilizando un modelo de regresión logística, los ha tasado en 6.000 euros y resulta que un perito experto en tasación de obras de arte te dice que 30.000. Es un caso real, o sea, esto es real, es un caso real que he tenido que asesorar. La aseguradora llegaba con un modelo de regresión logística que dudo mucho que el juez entienda. Bueno, pues tendrá que llevarse a un perito que explique eso. Claro, que el nivel de explicabilidad que necesita un ciudadano, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí el reglamento tampoco, hay algunas partes, pero en eso no voy a entrar, tampoco anda demasiado afinado con el derecho a una explicación. No sé si he respondido. Luego había una pregunta, una reflexión general, profesor Barrio, como lo han explicado, ha hablado de la Carta de Derechos Digitales y encima estaba en su comisión redactora. Y además fue una persona muy activa. Y ahora que no nos oye nadie, ¿cuánto hubo de lo que no pudiste dejar en la Carta de Derechos Digitales? ¿Que te hubiera gustado? No, yo sé parte de la respuesta, porque además he participado en el libro, pero de lo que no salió finalmente en la Carta de Derechos Digitales, ¿cuánto hubo que te hubiera gustado, que hubiera quedado ahí, especialmente, y que creas que sea importante para al menos el desarrollo que pueda tener? Porque al fin y al cabo la Carta pues, es solo un impulso para ver si la normativa y la jurisprudencia coge ese relevo. ¿Qué cosas, digamos, que te gustaría subrayar para que se tuvieran en cuenta en el futuro?
Bueno, estamos en abierto, pero sí, no, lo sé, no, pero esto lo he defendido públicamente. Yo si hubiera sido más incisivo con el tema de las garantías. Aquí tuvimos un apartado a la hora de evaluar. Muy bien, el catálogo de derechos está claro, las situaciones disruptivas están abordadas en la Carta, IA, neuroderechos, pero el paso siguiente es potenciar las garantías. Entonces, ¿cómo se potencian las garantías? Bien, fomentando los mecanismos de autorregulación, que ya están, o bien acudiendo a fórmulas alternativas al Poder Judicial, ya sea porque la Administración pueda resolver conflictos, o lo que sería deseable es que tuviéramos un Poder Judicial preparado para los asuntos digitales. ¿Qué quiero decir? Que de la misma forma que cuando podemos comprar en Amazon y tenemos el producto en días o en horas, podemos acceder a servicios públicos instantáneos, podemos solicitar un certificado académico de notas y nos lo da el sistema inmediatamente, deberíamos trabajar en que tuviéramos mecanismos de tutela judiciales que resuelvan en horas o en días. Eso lo he defendido en pro de una jurisdicción digital y eso es lo que el grupo no hubo suficiente consenso, pero ahora sí, alguno de los que recelaba ahora se ha apuntado también. O sea, el paso siguiente será en que tengamos un orden jurisdiccional que resuelva adecuadamente conforme a los parámetros del siglo XXI. ¿Alguna otra pregunta por allí? Profesora Nava. Vale, pues yo quería hacer una, hablando de Iberoamérica, que usted ha comentado la Carta Iberoamericana y que ha participado también el grupo de expertos de Perú, de una Carta peruana, en este sentido, inspirada también en la española. Me gustaría saber si usted conoce de algunas otras experiencias a nivel latinoamericano que estén impulsando alguna carta y que tanto en algunos de esos países se esté pensando también en llevar al derecho positivo estos derechos digitales. Bueno, ahora mismo es verdad que Latinoamérica tiene una situación política convulsa, pero sí que todos los países están preocupados, bien sea por la elaboración de cartas o bien sea con el reconocimiento constitucional, como el caso de Chile con los neuroderechos. Colombia, Ecuador, Argentina tienen iniciativas, pero es verdad que la situación política hace que sea difícil, ¿no? Lo que sí están expectando todos, están esperando al Reglamento Europeo de IA, que va a ser el espejo en el que reflejarse, ¿no? De la misma forma que el Reglamento General de Protección de Datos tiene lo que se llama el efecto Bruselas, tiene una eficacia planetaria y ha servido de inspiración a muchos países que no tenían una norma o que tienen una norma insuficiente de protección de datos. Latinoamérica está expectando a ver qué pasa en el 6 de diciembre, si tenemos acuerdo político, el trílogo, y se cierra el texto del reglamento, y asumir los mecanismos de control de riesgos, el sistema de clasificación o técnicas, a ver cómo se aborda finalmente los modelos fundacionales, ChatGPT equivalentes, para asumirlo en su legislación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión? De verdad que no. ¿Estáis seguros? Que luego nos van a dar un crédito. Se os va la oportunidad. Nos van a dar créditos en el banco. O la administración nos puede clasificar de aquella manera. O el profesor Castellanos os puede también hacer algún Big Data. Profesora Nava. Hacia el auditorio, ¿no? Hacia el alumnado. O sea, a mí me deja de preocuparme la poca preocupación que hay en la sociedad en general y los denominados nativos digitales, aunque yo creo que no es correcto, no es tan correcto esa expresión, porque para mí una persona nativa digital no es solo aquella que nace inmersa o digitalizada, por decirlo de alguna forma, sino es aquella que tiene conocimiento del funcionamiento de la técnica, de la tecnología. Y yo creo que es una grave carencia de la sociedad en general y la juventud en particular, que es la que está llamada a protagonizar, ¿no?, de toda esta revolución en la que estamos inmersos como sociedad. Entonces, no deja de llamarme la atención que en general y en un foro como este en particular, pues por ejemplo, que no haya inquietudes, preguntas, que tiene que haberlas, ¿no? Que tiene que haberlas, porque son destinatarios, todos lo somos, ¿no? Pero ellos yo creo que más, por eso hemos vivido una parte de nuestra vida en una realidad analógica, pero quiero decir, ellos están enfrentando realmente pues,
o sea, una sociedad absolutamente transformada, que tiene, pues como se ha dicho aquí a lo largo de la mañana, muchas ventajas, pero también una serie de retos que no sabemos hasta dónde, ¿no? En qué lugar, por el precipicio, dónde va a estar, cómo vamos a poder responder, no solo desde el punto de vista jurídico, sino como sociedad, con esos valores éticos que también han salido antes. Y yo creo que bueno, es un motivo de inquietud que debería ser importante. Antes decía el profesor Botino, pues que cuando se utiliza el chat, todo lo que es la tecnología, bueno, frente a la que no hay respuesta o se está debatiendo en el proyecto de reglamento de inteligencia artificial, aún no tenemos cuál es la respuesta, ¿no?, europea frente a la tecnología de inteligencia generativa. Utilizan esa tecnología sin ningún tipo, bueno, sin ningún tipo, tampoco vamos a afirmar categóricamente, ¿no?, pero sin esas preocupaciones, ¿no?, cuando se manipulan vídeos, como los casos como se saltan a la prensa, realmente lo hace la sociedad, lo hacemos nosotros, ¿no?, y no hay esa preocupación o la que creo que debería haber, como digo, por esos retos, esos riesgos que nosotros mismos colocamos como sociedad, ya no solo como juristas o como reguladores, sino como sociedad. Esa sería mi reflexión. ¿Quién de vosotros se quiere dedicar Muchísimas al derecho gracias. digital? ¿Nadie? Nadie se quiere ocupar. ¿A qué os queréis dedicar? La ventaja que tenemos los que nos dedicamos al derecho digital es que las herramientas como ChatGPT no nos sirven. Al final son modelos regresivos que operan con el conocimiento pasado y no pueden enfrentarse a situaciones nuevas. Por tanto, todos los que nos dedicamos al derecho digital vamos a tener trabajo en el futuro, pero los que se dedican a ramas más o menos tradicionales pues van a tener un competidor muy serio con los Transformers, con ChatGPT equivalentes. Así que bueno, ahí lo dejo, a ver si cambia a lo largo de la jornada el equilibrio. De todas formas, perdón por reforzar lo que acaba de decir. Bueno, es que el padre de Facebook lo explicó muy fácil cuando empieza a ponerse en moda Facebook. Ahora Meta, la privacidad ha muerto. La privacidad ha muerto, ahora lo que se lleva por defecto es lo social. Claro, los que hemos nacido quizás en otra generación más preocupado con qué datos voy dejando, qué rastro digital voy dejando. A mí cuando me dicen, no, pero es que vamos a publicar la conferencia ahí en YouTube, en no sé dónde, y esto no sé cuánto y tal, danos permiso, firma el permiso. La verdad es que hago un poco así porque digo, claro, todo eso se queda ahí. Es tan fácil como utilizar una herramienta, un software fácil y me hacen un deepfake. Entonces, es que a veces no nos estamos dando cuenta de todo eso. Y bueno, quiero decir que no solamente la generación que está aquí representada, sino muchos adultos ya de nuestra generación que se piensan que lo social es por defecto la norma. Podríamos a la educación digital, a la raíz de todos los problemas. Yo por complementar lo que ha dicho el profesor Barrio, de verdad, os lo digo también, que es verdad que dedicándonos al derecho digital nunca nos va a faltar trabajo, porque además muchos colegas que se dedican a otras ramas de estudio a veces han dicho, ¿por qué no me dediqué yo a esto? Es que es de verdad, nunca nos ha faltado trabajo y nunca nos faltará, porque estos temas siempre van a invitar a la reflexión y a la actualización permanente, ¿no? Bien, pues como veo que no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar aquí y así terminamos en tiempo, creo. Gracias.